El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va; al otro: ven y viene; y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato que está dándonos hoy San Pablo lo entendemos mucho mejor a la luz del evangelista San Lucas en el capítulo, creo que 22, no recuerdo ahorita con exactitud si está allí, pero sé que está allí, por ahí, cuando comienza a narrar de la cena del Señor. Los judíos tenían una práctica antes de consumir la cena pascual, y era consumir una cena familiar o una cena social, donde compartían el pan, compartían vino, tomaban ciertas copas. Y a esto está haciendo referencia a San Pablo, porque cuando las comunidades primitivas en época de los apóstoles comenzaron a celebrar la Eucaristía, la celebraban antes o se antecedía con este tipo de cena familiar y la cena social, y después celebraban la Eucaristía. Y la indignación de San Pablo es porque ya se le está dando más realce a esa cena de tipo familiar y de tipo social, sin que fuera mala, pero era para comer y para beber, que a la dignidad de la Eucaristía. Y es tan fuerte la advertencia del apóstol San Pablo que en primer lugar les advierte y les dice: eso yo no los puedo alabar, porque yo mismo tengo que ser obediente a lo que recibí del Señor. Y aquí en la Eucaristía ustedes no se están comiendo el mismo pan que se comen en la cena familiar, ni se están comiendo el mismo pan que se están comiendo en esa cena social. Aquí en la Eucaristía, que es la asamblea, cuando los textos del Nuevo Testamento nos están hablando de una asamblea, nos están hablando de la celebración eucarística. De hecho, San Pablo en las cartas pastorales trae directrices para que cada uno se sepa comportar en la asamblea. Por ejemplo, a las mujeres dice que ellas no tomarán la palabra porque no son ministras para predicar, ni son ministras para enseñar dentro de la asamblea, dentro de la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica precisamente a la Eucaristía le resalta uno de estos nombres, que es asamblea, la asamblea de Dios. Y entonces San Pablo está diciendo: no pueden venir a la Eucaristía y pretender vivir la Eucaristía con la misma disposición
que viven esas cenas familiares y sociales. Porque lo que hemos recibido es demasiado grande. Yo a mi vez les transmití lo que yo recibí del Señor y así se los transmito. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, entregó su cuerpo y entregó su sangre. Y llega a un nivel tan alta la advertencia de San Pablo que dice que el que se coma y se beba indignamente, de esa manera que lo están haciendo ellos, el cuerpo y la sangre del Señor, se come su propia condenación. Y le advierte a los corintios y le dicen, por eso esas celebraciones han traído más mal que bien para ustedes. Por eso andan con pestes, con enfermedades, por eso andan con desgracias dentro de ustedes. Porque recuerden cuando Judas comió de esta cena, lo que le pasó. En cuanto entró en él el cuerpo y la sangre del Señor, detrás entró el diablo. De hecho, Santo Tomás de Aquino va a traer una advertencia gravísima, muy fuerte, frente a la conciencia con la que nosotros nos acercamos a la Eucaristía. Y no solamente nos acercamos a celebrar la Eucaristía, sino a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. A unos les sirve para la vida y a otros les sirve para la muerte. Todos comen el mismo alimento, pero con frutos diferentes. A unos los resucita y a otros les sirve para la muerte. Esto nos tiene que hacer tomar mucha conciencia a nosotros los católicos frente a la manera como nos disponemos para celebrar la Eucaristía. Porque es lo que San Pablo hoy está diciendo, no es otra cosa. Desde la disposición anterior a la celebración, ¿con qué actitud nos preparamos nosotros para la Eucaristía? ¿Cómo celebramos la Eucaristía cuando estamos dentro de ella? Porque el concilio fue mucho más fuerte todavía y nos dijo que la celebración litúrgica exigía de nosotros una participación consciente. Eso fue muy profético del concilio y muy vehemente y claro, así, preciso. Exige una participación consciente. Somos conscientes dentro de la celebración eucarística delante de quién nos encontramos, ante quién nos encontramos, o hemos convertido el misterio en una celebración trivial, desacralizada, meramente de tipo social, humano o legal, y se perdió en nosotros ya la noción interior de que es un misterio. Hoy el Señor también, mirando la actitud de este centurión, dice, y lo dice para nosotros los católicos, les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Ni siquiera me considero digno de ir ante ti. Solo basta que tú lo digas de palabra. Y es que él se conformó y se alegraba y se gozaba solamente con escuchar la palabra del Señor, porque ya había oído hablar de Jesús. Y ese era su gozo, esa era su plenitud. Con eso se sentía plenamente satisfecho. Por eso, con que tú lo digas, solamente lo digas de distancia, con eso basta. Yo ya con eso me siento pleno, totalmente pleno. El salmista nos deja ver su inconformidad con sus propios hermanos judíos. Y él se da cuenta que muchas de las celebraciones litúrgicas son mediocres, son disfraces, son caricaturas, son una payasada, son solo una obra de teatro, son una mentira. Por la incoherencia que el mismo salmista ve en sus mismos hermanos.
porque es imposible que alguien que esté haciendo la voluntad del Señor sea capaz de ir a pecar. Porque es imposible que alguien que está diciendo hacer la voluntad del Señor en las celebraciones litúrgicas y lo traemos aquí a la Eucaristía, es imposible que allá se vaya a vivir injustamente. Es imposible que allá vaya a atentar contra los mandamientos allá afuera. Es imposible que una persona que verdaderamente tenga los oídos atentos a la palabra del Señor, vaya y se deje arrastrar por el espíritu de avaricia, vaya y se deje arrastrar por el espíritu de injusticia, vaya y se deje arrastrar por el espíritu de la mentira, vaya y se deje arrastrar por el espíritu de la lujuria. Eso es una caricatura. Y puede venir mucho a misa, pero si afuera está haciendo a eso, es una caricatura, una mentira andante de católico, de cristiano, porque no lo es. Y por eso tú no quieres ya ese tipo de celebraciones, ni sacrificios, ni holocaustos. En cambio sí me abriste el oído. ¿Para qué? Para que escuche tu palabra verdaderamente y no vaya a ser una mentira andante allá afuera. Para que no vaya a ser una caricatura de vida cristiana allá afuera. Para que no vaya a ser una payasada, un payaso de vida cristiana allá afuera. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me abriste el oído y yo dije, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿De qué le sirven las limosnas a un católico cuando infringe los mandamientos? ¿De qué le sirve a un sacerdote, a un ministro construir templos cuando infringe los mandamientos? ¿De qué nos sirve en la vida religiosa hacer muchas obras de apostolado y muchas obras externas de pastoral y de evangelización si infringimos los mandamientos? Ayer decía Santiago, una fe sin obras es una fe muerta que no sirve para nada. Y la primera obra de la fe Santiago pone el ejemplo, ayer ponía el ejemplo de los pobres y sigue poniendo ejemplos. La primera obra de la fe es la obediencia a la voluntad de Dios, porque pone el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios le habló y él obedeció. Y fue un testimonio, no fue una mentira, no fue una caricatura, no fue un payaso, no fue una obra de teatro de fe. Fue coherente, porque obedeció al Señor. Y por eso una fe que no tenga las obras de la obediencia a la palabra de Dios, la radicalización celosa por la palabra del Señor, no es caritativa. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla del primer mandamiento, nos dice que la verdadera caridad se expresa en un celo por la voluntad de Dios. Porque el que ama verdaderamente al Señor se preocupa por esto del salmista, estar escuchando su palabra y no rebelarse contra ella. El que no ama a Dios se rebela, se resiste y se inventa otra palabra, eso sí, le pone el título como fuente de Dios. Es lo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia, una cantidad de interpretaciones aberrantes, dañinas, perniciosas de la palabra del Señor. Y por eso San Pablo le dice a los Gálatas, siendo una comunidad cristiana, siendo una comunidad católica, siendo una comunidad fundada por él, Gálatas insensatos, ¿cuándo se pusieron a escuchar otro evangelio diferente al que yo les transmití? Y yo les transmití ese evangelio porque lo recibí del Señor. A mí no me vino de otro lado, me vino del Señor. ¿Cuántos católicos hoy obedientes a interpretaciones falsas de la palabra del Señor? Revestidos de una falsa humildad, de una falsa obediencia, de una falsa caridad, de una falsa paciencia, de una falsa mansedumbre, porque se le obedece a los hombres, no al Señor. Y por eso yo dije, aquí estoy como está escrito en el libro, no como me lo transmiten por ahí, como está escrito en el libro.
En el libro del Apocalipsis, después de la denuncia que hace el Señor a toda la Iglesia Católica Universal, las 7 iglesias que reciben el mensaje del Señor constituyen la Iglesia Católica Universal de aquella época del apóstol San Juan. Y le escribe a las 7 iglesias, de las 7, solamente encuentra 2 que están siendo coherentes. Las otras 5 no son coherentes. Y les dice el Señor, conozco tu conducta. Sé que has obrado bien en esto, pero tengo algo en contra tuya. Porque así habla Dios. A la primera, que es la de Éfeso, le dice, perdiste el amor del principio. Y si no te conviertes rápidamente, cambiaré tu candelero de lugar. Para aquellos que dicen que Dios no advierte, que Dios no corrige, que Dios nunca exige nada, pues aquí le está exigiendo a las iglesias cambio, transformación. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla del sacramento de la reconciliación y sacramento de la penitencia, nos habla de la necesidad de un estado de conversión permanente en la Iglesia. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice que la Iglesia está necesitada de purificación en cada uno de sus miembros. Hay una primera conversión que es el alejamiento total del pecado, del mundo y del demonio. Del pecado, de la carne y del demonio. Un alejamiento total. Y ese alejamiento total, esa primera conversión, se da por el bautismo. Por eso el bautizado ya no va a volver a pecar, voluntaria ni gravemente, jamás. Luego viene una conversión permanente a lo que la Iglesia llama la segunda conversión, que es el camino a la santidad, alcanzar la perfección cristiana, que es el estado de vida que vivimos los religiosos. Se supone que nosotros somos una prefiguración de la vida celestial acá en la tierra. Por eso sería un escándalo horrible y espantoso que un religioso o una religiosa viva en pecado mortal. Eso es un daño gravísimo a la Iglesia. Porque la vida religiosa hace parte, dice la Lumen Gentium, y lo dijo bien claro, hace parte de la vida y la santidad de la Iglesia. Y por eso a nosotros el día del juicio se nos va a pedir más cuentas que a los laicos, porque nos entregaron más talentos. El sacerdote, dice los decretos del Concilio Vaticano II, más encíclicas posteriores sobre el sacerdocio, estamos obligados a vivir una vida de santidad, al estilo del Cristo que está en nosotros. Por eso un sacerdote que está en pecado mortal es un daño perverso y gravísimo para todo el cuerpo místico, tanto para su alma como para todo el cuerpo místico. Eso es perverso, porque es ir en contra de la voluntad de Dios. Y los laicos, todos estamos llamados a vivir una vida de perfección. Es tan radical el concilio que proféticamente, de manera valiente, no fue cobarde, como a veces lo somos muchos en la Iglesia, dijo el concilio que la santidad era un llamado para todo el mundo y que todo el mundo estaba llamado, sea ateo o no ateo, católico o no católico, musulmán o budista o taísta, todos tenemos un llamado de Dios a la santidad. Y eso no es un lujo, como decía Santa Teresa de Calcuta. Es una necesidad, porque si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso hay tantos hermanos nuestros en el purgatorio. Porque cuando uno no se toma en serio la vida de santidad, pues en la otra vida, si por pura misericordia, que lo esperamos así, obtenemos la salvación, nos tocará purificar muchos en diferentes grados,
de acuerdo al nivel de obediencia y de docilidad a la voluntad del Señor. La Eucaristía es el acto más perfecto de obediencia a la voluntad del Señor. No existe en la Iglesia otro acto más perfecto de obediencia que la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía es el acontecimiento de una mayor repercusión salvífica de la misericordia de Dios, porque en la Eucaristía vemos la perfecta obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Cristo le pregunta al Padre, ¿cómo quieres que lo salve? Y el Padre le dice, hijo, tienes que inmolarte, porque esos corderos que ellos ofrecen no sirven. Esa sangre de corderos no sirve. Esa sangre es incapaz de quitarles esa esclavitud que ellos tienen dentro. Míralos cómo se pierden. Cada año ofrecen sacrificios y siguen con sus mismas caídas y sus mismos pecados. Necesitan una sangre más perfecta y es la tuya, hijo, porque esa sangre es capaz de borrarles ese daño tan terrible que ellos cometieron al pecar. Solo esta sangre los puede purificar y los puede hacer libres y les puede dar la dicha y la felicidad que ellos necesitan para que dejen de pecar. Porque cuando uno encuentra la plenitud, la dicha del amor del Señor, ya no quiere pecar. Ya su visión del pecado no es con miedo, es con asco. Porque eso tan feo y tan espantoso, lejos de mí. Y todo lo que sea ocasión de pecado se vuelve un fastidio para el alma. Pero se necesita experimentar la gracia de este amor. ¿Y cómo entra este amor? Viene el Espíritu Santo, transforma ese pan en el cuerpo de Cristo, así como lo hizo en las entrañas de la Virgen, cogió y transformó esa sangre humana de la Virgen, cogió y la transformó allá dentro del Espíritu Santo que cubrió a la Virgen con su sombra, con su poder, y lo convirtió en carne humana y divina. Esa obra la hace aquí en el altar el Espíritu Santo. Y esa carne que se mezcla con la naturaleza divina, esa carne es la nuestra. Dañada, afectada, corrompida, lastimada. Y por eso todos los que comemos y participamos en este sacrificio, si lo hacemos consciente, activamente, como lo dice el Concilio Vaticano II, comenzamos a experimentar una transformación interior muy alta. Porque eso sucede aquí adentro del Espíritu Santo. A todo el que entre en comunión con este sacrificio en la celebración eucarística, viene y hace lo mismo que hizo en las entrañas de la Virgen con cada uno de nosotros y nos transforma. Por eso la acción de Pentecostés más alta se da en el cenáculo. ¿Y cuál es el cenáculo? La Eucaristía. En Jerusalén se cree que el mismo lugar donde celebró Cristo la Eucaristía es el mismo lugar donde vino el Espíritu Santo cuando estaba la Virgen con los apóstoles. Es el mismo. Y es que en la fe sucede así, en lo que nosotros tenemos por tradición litúrgica sucede así. El mismo lugar donde viene el Espíritu Santo es el mismo lugar donde sucede la encarnación, donde sucede el acontecimiento pascual, donde suceden todos los misterios de la vida de Cristo, y es en la Eucaristía. La Eucaristía condensa todos los misterios salvíficos de la historia de la salvación, de la intervención de Dios. Y todo el que se meta, por eso San Pablo es tan celoso y decirle a la comunidad
que quien se ofrece en el altar se hace uno solo con Cristo. Y entonces si yo me ofrezco ahí en el altar y la patena todos los días cuando se presenta el pan y el vino y me meto ahí y meto a todos los que traiga, ¿qué va a pasar en el momento de la epíclesis? Cuando Cristo mismo le pide al Padre, como se lo estaba pidiendo cuando estaban los discípulos con la Virgen allá reunidos en el cenáculo, cuando Cristo le pide al Padre que envíe el poder del Espíritu Santo para que transforme esa ofrenda que se presenta acá, que somos nosotros, todos los que conscientemente celebran la Eucaristía y la viven. Porque San Pablo dice, he escuchado de ustedes que es una asamblea dividida. ¿Qué significa esto? Que hay unos que creen y otros que no. Y dice, y eso es bueno para uno darse cuenta cuáles son verdaderos y cuáles no. Cuáles aman de verdad y cuáles no. Eso a nosotros nos debe traumatizar. Nos debe llenar de mucha paz y de compasión. Paz para no mezclarnos con el adulterio de la incredulidad. Compasión para rezar más por aquellos que se han dejado viciar por el adulterio de la incredulidad en la Eucaristía. Yo siempre escuché, desde hace 10 años venía escuchando una alarma, que llegó un momento en que se me estaba convirtiendo en una tentación y tuve que desecharla. Porque llegaban laicos a decir, Padre, ponga mucho cuidado que este Papa va a cambiar la Eucaristía, va a cambiar la fórmula de consagración. Y eso lo escuchaba y yo, pero espérate, eso no ha pasado. Yo no creo que eso vaya a pasar. Y si algún día un papa lo hiciera, pues ya sabemos que no es y ya. Y listo, y uno no tiene por qué perturbarse. Ponga cuidado, Padre. Y hoy 8 o 10 años después me estoy dando cuenta de algo más grave. Que la fórmula de consagración no ha cambiado. Pero la forma de vivir la Eucaristía en muchos laicos sí cambió. Porque mientras algunos tonta y ciegamente se dejaron distraer por el demonio en algo que no ha sucedido, el diablo se les chupó la fe en la Eucaristía y ya no tienen fe en la Eucaristía. Ya no vienen a la celebración eucarística con fe. El diablo se les chupó la fe. A muchos católicos están así y andan con la nostalgia de esperar que hayan algunas reformas para comenzar a creer y ya tienen muerta la fe, pobrecitos. Mientras el centurión dice, una sola palabra tuya bastará para que me sane. Qué pesar, hay muchos católicos perdidos. Padre, es que mire lo que hicieron con la misa tridentina. Y yo le digo a la gente, aprovechemos como la mujer cananea lo que nos queda. Porque ella dijo que se quería quedar con las migajas y alcanzó una gracia muy grande. Aprovechemos como Jairo. Todavía tenemos las palabras de la consagración vigentes. Y digamos, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanar. ¿Qué más necesitamos? Pero la gente está muy tonta, ciega. Y hay sacerdotes, obispos así, divididos en su corazón. Y algunos no aceptan el Concilio Vaticano II y se quedaron allá en el pasado, como si Pío XII no tuviera comunión hoy con la Iglesia Católica cuando viene todos los días a la Eucaristía. Perdón, Pío X. Se quedaron con Pío X, pero están olvidando a Jesucristo y a la Iglesia de Jesucristo. Se quedaron con Trento, pero están olvidando a Jesucristo y a la Iglesia de Jesucristo, cuando Trento lo que hizo fue prestar un servicio para que todos termináramos amando más la Eucaristía y los sacramentos. Y eso está pasando hoy en la Iglesia Católica. El cisma ya está.
Y hay unos que se quedaron allá en el pasado y otros que pretenden transformar la iglesia con criterios mundanos. Son dos extremos. Y hay obispos, sacerdotes, laicos en esos extremos. Pero no son de Jesucristo, ni son de la iglesia. Esos no son. Esos no son porque no aceptan al Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso San Pablo lo dice, hasta bueno que pasen esas cosas, para que, dice, y en parte lo creo, realmente tiene que haber ese tipo de divisiones entre ustedes para que se vea quién es quién. A nosotros nos debe traumatizar esto y es muy fácil uno darse cuenta con sacerdotes, obispos, por sus tendencias. Hay sacerdotes que son de pura tendencia tridentina, no aceptan el Concilio Vaticano II y se quedaron allá. ¿Qué hizo el concilio? Asumió Trento. Lo asumió, lo aplicó correctamente porque no lo abolió y nos puso a orientar a vivir una vida católica verdadera. Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Y esta gente no tiene fe, ya no tiene fe. Se quedó con la fe en la letra por allá y la letra mata. Y está el otro extremo, que pretenden ir a preguntarle al mundo cómo debe vivir la iglesia, cuando la iglesia no la fundó el mundo. Que pretenden ir a preguntarle a los científicos o a los que más saben de ciencia, de elocuencia, a ver cómo debe vivir la iglesia, y la iglesia no la fundaron ninguno de ellos. La iglesia no la fundó ningún sociólogo, ningún psicólogo. La iglesia no la fundó ningún científico positivista. La iglesia no la fundó ningún arqueólogo, ningún paleontólogo. La iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Papa Benedicto dice que los verdaderos reformadores de la iglesia son los santos. San Francisco de Asís no se fue a preguntarle a los científicos de la época cómo debía ser la iglesia. Fue al Evangelio a preguntar cómo debía ser la iglesia. Pero es bueno que sucedan estas cosas porque nos vamos dando cuenta quién es quién y dónde está la verdadera iglesia. El cisma ya está, porque la división ya está. Hay algunos que abiertamente han sido osados y abiertamente lo han dicho. Ellos tienen más oportunidad de salir de su error que los que viven asolapados, que se visten de todos los colores pero no dejan ver quiénes son unos camaleones. Es más fácil para una persona que se destape, más fácil el día de mañana darse cuenta del error y enmendarse y corregirse, que el que anda solapadamente, mostrando como el camaleón ciertos vestigios de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Y se visten con todo. Esos son peligrosísimos, peligrosos. Nada más peligroso en la iglesia que una persona ambigua, porque eso es del demonio. Por eso el Señor dijo, esos tibios, estoy a punto de vomitarlos de mi boca. Hay algunos hoy que abiertamente lo han dicho. Y a mí da tristeza que terminen rechazando al Papa, que terminen rechazando el Concilio Vaticano II, que terminen rechazando la liturgia que nos presentó el Concilio Vaticano II. Da tristeza cuando es tan profético, tan radical y tan claro y tan vehemente el Concilio Vaticano II, que nos exige una vida de santidad, sin ambigüedades. Da tristeza que rechacen esto, porque quieren una santidad a su manera, no a la manera del Espíritu Santo. Pero bueno, estos que abiertamente se lanzan, tienen más oportunidad de caer en la cuenta de su error. O el otro extremo, como lo hemos visto con el sínodo alemán, que quieren transformar la iglesia con los criterios mundanos. Pues también lo han dicho abiertamente. Da tristeza pesar por ellos, pero estos tienen más posibilidad de cambio. Incluso
Uno cuando se da cuenta de esto, pues más ora por ellos, con la esperanza de que el Señor les va a transformar el corazón. Pero los asolapados, válgame Dios, esos que son como camalones que uno no sabe ni si son de acá o de qué lado son, eso sí es un peligro. Y generalmente una persona cuando vive así está a merced del pecado, siempre, se le arrastra la tentación, se la arrastra. Bueno, pidámosle al Señor que seamos obedientes a la palabra del Señor, a lo que está escrito en el rollo, que seamos obedientes como el centurión a una sola palabra del Señor, porque ella bastará para salvarnos y sanarnos. Que seamos obedientes como San Pablo, que no transmite otra cosa diferente a la que recibió del Señor, para que nosotros no enseñemos mal ni transmitamos mal, solamente lo que hayamos recibido del Señor en su palabra, así como nos lo enseña la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y